uno de esos libros que cambia por completo tu forma de ver el mundo para siempre. Preocuparse no sirve para nada más que para sufrir dos veces. La caza de brujas, que es escalofriante. He descubierto que las girl math son reales y existen y están científicamente probadas, ¿no? ¿Por qué Bill Gates se convierte en Bill Gates? The Art of Rest, que tenéis que leer si tenéis problemas para permitiros descansar. ¿Sabes este tipo de personas que te dicen así con un aire un poco tóxico? No, yo no leo novelas, no leo poesía, poesía. No. Yo solo leo no ficción, que es lo único con lo que aprendes, lo único que le aporta valor al mundo, lo único en lo que merece la pena invertir tu tiempo y ser productivo. Pues a ver, ok, existen las preferencias, pero bueno, las novelas, la poesía aportan muchísimo también, aporta vocabulario, empatía, imaginación, también aprendes, pero sin que sirva de precedente. Es cierto que aprendes muchas cosas leyendo no ficción, y de hecho, pensando, me he dado cuenta que he leído muchos más ensayos de los que yo creía y que me han aportado muchísimas cosas. Así que os voy a recomendar algunos de los libros de no ficción, ensayos y demás que siento que más me han aportado de manera totalmente aleatoria, porque esto es lo que te pasa cuando eres una persona curiosa pero sin filtro. Entonces seguramente hay muchísimos temas sobre los que merece la pena educarse, que no me he educado y soy una cateta total, y luego temas infinitamente aleatorios por los que por alguna razón que no sé explicar sé muchísimo por leer estos libros. Pero yo os los recomiendo y ya juzgáis, y acepto recomendaciones, ¿vale? Si algún área de conocimiento tengo carencias, me los podéis recomendar abajo. Y sin más dilación, vamos allá con estos libros. El primer libro que os voy a recomendar siento que es un poco la base, que después de leer este libro todos los demás los puedes entender mejor, y es Sapiens de Yuval Noah Harari, uno de esos libros que cambia por completo tu forma de ver el mundo para siempre. En resumen, es un recorrido de la historia de la humanidad, de cómo nos convertimos en humanos y sobre todo cómo fuimos formando la sociedad hasta que se ha convertido en lo que es hoy en día. Y es realmente interesante porque comprendes que es todo inventado. A ver, todo no, quiero decir, esta chaqueta, ¿vale? Este collar, ¿vale? Monísimo, ¿vale? Tú lo ves y dices, ok, existe, es tangible, pero todos esos conceptos como la economía, la literatura, el arte, todo es inventado, no existe, lo hemos creado nosotros para que nos sirva de algo dentro de la sociedad que hemos creado, y poner cada cosa en su sitio. Y dices, vale, ¿cómo gestionamos los recursos que tenemos, cómo los repartimos y cómo los empleamos? Nos inventamos la economía y a partir de ahí empezamos a darle al coco, y eso a veces está muy bien y a veces ha salido un poco más regu, porque algunas cosas en su momento tenían sentido para ese contexto, pero las hemos ido arrastrando de forma que hoy en día igual ya no tienen tanto sentido y te tienes que cuestionar un montón de cosas. Y eso es lo fascinante de este libro, que una vez que lo lees te das cuenta de que puedes cuestionarlo todo y que a lo mejor debes cuestionarlo todo, y que incluso cosas que para ti son valores súper importantes, siendo objetivos, son muy abstractos también. Por ejemplo, yo siento que si has leído Sapiens, entender este libro aquí, entre muchos otros, es más sencillo. En este caso es En defensa de las brujas, en español se titula Las brujas de Mona Chollet, un libro increíble. Yo creo que es de los ensayos que más me han gustado en muchísimo tiempo. Tiene varias partes. En la primera nos va a hablar de las brujas, de la quema de brujas, de las persecuciones de brujas, todo lo que lo propició, toda la misoginia que realmente había detrás de eso, y cómo hay un montón de ideas erróneas que se siguen perpetuando sobre la caza de brujas, ¿no? Muchas veces tenemos esa idea de que fue algo que ocurrió en la Edad Media, que era una época muy oscura, y cómo realmente para las mujeres fue mucho más oscura toda la época del Renacimiento, que se suele ver, ¿no?, como algo de luz y demás. Es cuando ocurren la mayoría de estas cazas de brujas, cuando cambian conceptos, como os decía antes, inventados, de poner el foco en el ser humano, que en realidad quería decir en el hombre, y en esa idea de que el hombre podía someter el mundo a su alrededor, y eso incluía a las mujeres, ¿no? Sometes la naturaleza, ya no convives tanto en ella, sino que encuentras una forma de dominarla, y cómo eso sienta la sociedad que tenemos hoy en día. Y es que en la segunda parte del ensayo, después de explicarnos todo el tema de la caza de brujas, que es escalofriante, lo conecta con muchos prejuicios que siguen sufriendo las mujeres y con muchos juicios de doble vara que existen en la sociedad hasta hoy. Es decir, desde el Renacimiento y la caza de brujas seguimos perpetuando esas ideas que si tú rascas un poco no tienen sentido, ¿no? Como por ejemplo el envejecimiento, ¿no? Como si un hombre se deja las canas es elegante, es un hombre maduro, pero si una mujer se deja las canas es una descuidada y es una dejada, y es que fíjate que ha envejecido, y es algo peyorativo. Habla del envejecimiento, habla de la maternidad, habla de la soltería dentro de la sociedad, y cómo a día de hoy todo lo que hacen las mujeres se sigue viendo con ese juicios, esos prejuicios que arrastramos. Fascinante, te hace darte cuenta de muchísimas
muchísimas cosas que ya no puedes dejar de ver. Si te gustan las mentes cósmicas, las piruetas mentales de cómo con una serie de datos de repente se conectan con otros datos que parece que no tienen nada que ver y sacas una conclusión que dices, ¿cómo has podido llegar hasta ahí? Pero tiene todo el sentido del mundo. Te van a encantar los libros de Malcolm Gladwell. A mí en concreto hay 2 libros que son los que más me gustan. Hay otros que hay algunas partes que no la acabo de ver del todo, como vale, ok, entiendo el razonamiento, pero creo que se queda corto. Pero estos 2 libros me han parecido súper interesantes, que son The Tipping Point o El Punto Clave, que es un libro en el que analiza cómo grandes fenómenos de la cultura pop como Barrio Sésamo o como por ejemplo una epidemia, cómo hay un punto en el que eso pasa de ser algo que está ahí sin más, de repente explota y está por todas partes, ¿no? Cómo se hacen esos fenómenos, cómo se viralizan las cosas. Hoy en día que estamos en este mundo tan viral donde nos gusta tanto esta palabra, es muy fascinante de ver todos los factores que hay que pueden hacer que eso ocurra o que no ocurra, y analiza estos casos reales, es súper interesante. Y por otro lado también el de Fuera de Series, que es un libro que analiza por qué ciertas personas, igual que estos fenómenos de los que hablábamos antes, han destacado tanto, ¿no? ¿Por qué Bill Gates se convierte en Bill Gates? Y preguntarnos, vale, Bill Gates, si hubiese nacido en otro momento, en otra circunstancia, ¿habría llegado a ser Bill Gates? La respuesta más probable es que no. Pero es muy interesante ver cómo te lo explica, cómo cosas que parecen arbitrarias, como el mes en el que naces, tienen mucha influencia en luego cómo se puede desarrollar tu vida de manera más probable, y cómo a veces tienen que confluir también un montón de factores para que todo eso ocurra, y ver cómo lo va desgranando es también fascinante. También del mismo estilo tenéis los libros de Claudia Hammond, aunque ella se ciñe más en un tema en concreto, no tanto en una pregunta un poco más loca como la de Malcolm Gladwell de ay, ¿por qué la gente se convierte en genios, etcétera? Sino que ella habla de temas. En uno de ellos, por ejemplo, The Art of Rest, que tenéis que leer si tenéis problemas para permitiros descansar, se centra en el descanso, y lo que va a hacer es explorar esta idea del descanso, de la relajación, los distintos tipos de descanso que hay, cómo no llega solo con dormir, cómo nos afecta no descansar, los beneficios de descansar, y analiza también distintas formas de descanso que son las más populares y las que más cita la gente como la forma en la que descansa, y analiza si realmente con datos científicos, que esto es lo maravilloso, se saca ahí todos sus estudios, es que me encanta, y te explica, vale, esto por qué funciona, hasta qué punto funciona, por qué no funciona, qué beneficios tiene, etcétera, etcétera. Interesantísimo. Y hace algo parecido en Mind Over Money. En este caso se centra en la psicología del dinero, que es un concepto fascinante porque hay un montón de leyes económicas para explicar cómo se comporta una economía determinada, no macroeconomía, microeconomía, si subes el precio, si tal, sube los impuestos, etcétera. Pero en este caso se va a centrar en el comportamiento que tenemos las personas con respecto al dinero, y es interesantísimo porque básicamente leyendo este libro he descubierto que las girl math son reales y existen y están científicamente probadas, no las llamo así, pero yo lo leí y digo, las girl math, súper interesante porque resulta que muchísimas personas somos víctimas de, vamos a llamarlo, callejones ilógicos a la hora de pensar y de tratar el dinero, que tú lo ves y dices, pues no tiene mucho sentido, con lo cual es interesante conocerlos, porque a lo mejor nos interesa decir, estoy cayendo en esto, mejor no lo voy a hacer, o simplemente aceptar que es una forma que tiene el cerebro de gestionar el dinero y que nos ayuda a no estar obsesionados con el tema. Pero da igual, es fascinante, de verdad, leedlo. Si nos alejamos de lo puramente científico y nos vamos un poquito a lo espiritual, el libro clásico es El poder de la hora, de Eckhart Tolle. Es un libro que siento que, seas o no espiritual, es una buena lectura porque te obliga a parar un poco. Si resumieses este libro en una frase sería la de preocuparse no sirve para nada más que para sufrir 2 veces. Pues es un poco lo que te viene a decir este libro, de que al final lo que tenga que pasar pues va a pasar, y que pensamos mucho en el pasado, en el futuro, pero solo existe el presente. Y es una forma interesante de, oye, pues no te lo vas a leer y de repente vas a decir, ay, ya no tengo preocupaciones y ya estoy iluminada y estoy conectada con el cosmos, pero te obliga a echar un poco el freno y decir, vale, igual me estoy autosaboteando un poco y me estoy haciendo mi vida más difícil de lo que es necesaria, y eso no quiere decir que lo vayas a solucionar por arte de magia, pero el simple hecho de que hables sobre todos estos temas y te explique, vale, ¿por qué te pasa esto? ¿Por qué piensas tanto en determinadas cosas que te hacen daño? ¿Por qué esa necesidad continua de estar preocupando, de intentar controlarlo todo, etcétera, etcétera, etcétera? El peligro de estar cuerda, de Rosa Montero, otra lectura fascinante. Amo leer a esta autora, es como que te pone delante de un espejo y a la vez sientes que estás hablando con una amiga súper sabia que tiene un montón de conocimientos y te explica cosas que dices, chica, sí, que interesante. En este libro nos habla de la conexión que se ha establecido siempre entre el arte, la creatividad y la locura, y cómo eso tiene una parte de mito, ¿no?, de este artista atormentado, y cómo luego también puede tener una cierta base científica de, oye, vamos a ver cómo funciona el cerebro, etcétera y tal. Conecta esas 2 partes y además te cuenta historias de casos concretos de personas
personas célebres, artistas, escritores, grandes creadores que son conocidos también por sus biografías turbulentas, ¿no? Te hace reflexionar un poco, si eres una persona creativa, sobre tu propia relación con tu creatividad y cómo tu salud mental tiene que ver, cómo te afecta, ¿no? Sin caer en romantizarlo y en decir, ay, qué bien, no, pues es que si estás triste, pues escribes mejor poesía ni ninguna cosa de esas, sino decir, oye, hay una parte de sufrimiento real que a lo mejor se gestiona a través del arte, ¿no? Más bien un poco el otro camino, y creo que es muy útil como artista el conocer estas conexiones y saber que tienes que cuidar de tu salud mental y que tienes que estar bien para no tener estas biografías súper turbulentas que han tenido personas que a lo mejor vivieron en momentos de la historia en la que no se sabía tanto sobre estas cuestiones y que al final pues, sufrían un montón. Las olvidadas de Ángeles Caso, de nuevo, si te gusta el arte, se habla muchísimo de arte en este libro. Lo que hace este ensayo es poner en valor todas esas figuras femeninas que han sido relegadas a un segundo plano de la historia, pese a que en su época contribuyeron en muchísimos aspectos de la sociedad. Mujeres que han sido científicas, mujeres que han sido escritoras, pensadoras, artistas, poetas, escultoras, pintoras. Como todas estas mujeres han caído un poco en un segundo plano, como tú cuando estás estudiando cualquier disciplina en el colegio, por ejemplo, se omiten todas estas voces. Cuando realmente estuvieron ahí, también te va planteando distintos momentos históricos y te explica un poco cómo era realmente la vida de la mujer promedio en esa época, para que tú tengas contexto y que tú veas que esas mujeres estaban desafiando muchos prejuicios, muchas normas de conducta de cómo tenía que comportarse una mujer, pero eso no les impidió desarrollarse a sí mismas y luchar por encontrar su voz y su camino. Y es maravilloso que se recuperen, y a la vez pues te enfada un montón cómo se han dejado de lado cuando han hecho contribuciones enormes a nuestra sociedad, al arte, al pensamiento, etcétera, etcétera. O sea, Hildegarda de Bingen, a tope con Hildegarda. Porque dormimos, de Matthew Walker. Es verdad que tú este libro lo lees y dices, ¡ah! Voy a morir. O sea, la verdad es que te estresa mucho, pero siento que también es muy necesario. Es un libro de un experto en el tema, no a nivel científico, de cómo funciona el cerebro, te cuenta un montón de cosas interesantísimas, pero al final también tiene un lado de activismo casi del sueño, de decir, oye, que dormir es importante, ¿no? De cómo, bueno, esto me lleva a Sapiens, cómo hemos desarrollado en la actualidad esa idea de que dormir es de vagos, es una pérdida de tiempo, yo dormiré cuando esté muerto, cuando realmente es súper importante, no solo para tu salud, porque el sueño te protege y hace que estés mejor, que tengas mejor las defensas, estés más despierto y más atento, tengas mejores reflejos, con lo cual es menos probable que tengas cualquier tipo de accidente, etcétera, etcétera, sino como también desde el punto de vista de decir, vale, tú quieres dormir menos para ser más productivo, pero realmente durmiendo más vas a ser más productivo, porque tú no te das cuenta, pero cuando estás cansado eres más lento, haces las cosas peor, y cuando estás bien descansado eres más creativo y todo fluye mejor. Y este libro te obliga a pensar en todas esas cosas, te analiza las distintas fases del sueño, cómo tienes que hacer para dormir mejor, los efectos beneficiosos del sueño, los efectos negativos de no dormir. Un cacao de libro, pero básicamente te obliga a reflexionar sobre tus propios hábitos y sobre la forma que tienes tú de concebir el sueño como algo negativo. Y yo de verdad, desde que lo he leído, veo el sueño como algo mágico. Digo, voy a irme a dormir y que mi mente resuelva los problemas sola, ¿no? Esta idea de consultarlo con la almohada. Vemos cómo también tiene base. Interesantísimo. Sobre todo también si os interesa cómo funciona el cerebro, flipante. Y si alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parece que tienen tanta suerte y que les va todo bien, y luego hay otras que es que no dan pie con bola, te va a interesar mucho este libro. Se llama La fórmula de la suerte. Intenta un poco analizar cuáles son esos aspectos de la suerte que se pueden prever, que realmente no son tanto suerte, sino que puedes rascar un poco y encontrar causas de por qué a una persona le va mejor que a otra, ¿no? Esos aspectos sociales, individuales, psicológicos, etcétera, que influyen. Y luego pues también esa parte de azar que no se controla, ¿no? Y cómo influye en nuestra vida, pero realmente al leerlo te das cuenta de que hay muchas más cosas que no son azar. Es decir, pues tú no puedes impedir ir por la calle y yo que sé, que te caiga una maceta en la cabeza. O sea, eso es mala suerte, chica, eso no se puede controlar. Pero por ejemplo habla del tema de estar feliz en una relación de pareja. Y como hay un montón de factores que no dependen de la suerte, de digas, ay, es que he encontrado a mi alma gemela, sino que, por ejemplo, se descubre que en las sociedades en las que tienes menos opciones para elegir tu pareja, la gente dice estar más satisfecha que cuando tienes muchas opciones. Cosas así que no te ves venir, y es fascinante porque por un lado te hace aceptar que no controlas muchas cosas, porque también hay factores a nivel social, por ejemplo, que no puedes controlar, y el mero azar, pero también te hace ser consciente de que hay otra parte que sí depende de ti, y eso es lo interesante. Si os interesa la literatura fantástica de ciencia ficción especulativa en específico, este libro, El idioma de la noche de Ursula K. Le Guin, que es una recopilación de distintos pues ensayos, discursos, prólogos que ha hecho de otros libros, y que al unirlos nos da una perspectiva muy clara de cómo concebía ella el arte, cómo concebía la literatura, cómo concebía la fantasía. Así que pues ya está, pues si os gusta la fantasía
lo tenéis que leer. Si no, pues probablemente no os interese, pero bueno, yo lo incluyo y ya está. Muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado un montón. Si me he dejado algún libro que dices es que te va a cambiar la forma de ver el mundo, déjamelo en los comentarios. Es de un poco diferente al tipo de vídeos que suelo hacer hablando más de libros de ficción, pero espero que aún así haya aumentado vuestra lista de lectura, tanto si son libros que soléis leer como si no. Darles una oportunidad, que estoy segura de que vais a aprender muchas cosas. Espero que os sirva para daros datos, para tener siempre algo de lo que hablar, pero también sobre todo para desafiar un poco vuestra forma de ver el mundo y abrir un poco la mente, que a mí es lo que me han aportado sobre todas estas lecturas. Como siempre, muchas gracias por ver el vídeo. No os olvidéis de darle a like si os ha gustado, de compartir si pensáis que le puede gustar a alguien, de suscribiros para demás vídeos como este y darle a la campanita para enteraros de cuando subo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo de YouTube. Chao, 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 chao.